Hola a todos y bienvenidos al canal, un canal que nació para hablar de relojes y ver cómo quedan puestos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo cambiar el cristal a un Seiko Panda y después lo vamos a ensamblar. Os voy a explicar por qué cambié el cristal a mi reloj a partir de un problema que tuve con el taquímetro. El cristal se rompió y no me quedó más remedio que comprar uno nuevo. Pero antes que nada, vamos a ver qué partes tiene este reloj. Como podemos ver, este reloj tiene la caja, luego tiene el taquímetro, tiene un bisel interno que es el que va por dentro de la base del cristal, como podemos ver aquí. Luego todo esto irá sobre la caja y encima de esto irá el bisel externo. También tenemos la corona y ambos pulsadores, cada uno con su muelle. También tenemos una especie de arandela, que es la que sujeta los pulsadores y hace que toda la maquinaria y el movimiento no se mueva y la tapa. Bueno, ¿qué me pasó? Pues como podéis ver en esta foto, el 60 del taquímetro no coincidía a las 12. Así que pues tuve que quitar el cristal porque es la única forma de mover al taquímetro. Intenté quitar el cristal para poder moverlo y para ello pues nada. Tuve que quitar la maquinaria, hay que quitar la corona, los pulsadores, la arandela, luego veremos cómo, porque luego lo voy a montar, y empujar el cristal de dentro hacia afuera. Sonó un crujido, ¿vale? Esto es una reproducción de los hechos. Sonó un crujido y fijaos que esta parte de abajo de la base del cristal se rompió y quedó metida en ese carril, ¿no? Quedó metido en el carril que hay alrededor del taquímetro y yo no podía sacar el taquímetro. Quedó ahí metida, no se ve exactamente cuál fue el motivo, pero no podía sacar el taquímetro. Y como veis, el taquímetro por la parte de abajo tiene una muesca, esa muesca de ahí, y empujando conseguí sacar el taquímetro y la parte de abajo del cristal. Así me lo encontré todo, como veis. No me quedó más remedio que comprar un cristal nuevo, así que vamos a ponerlo. Y es que cuando vamos a hacer algo al reloj que pensamos que va a durar 5 minutos, hay que ir preparando el quirófano porque la operación va a durar más de lo que esperamos. Ya de paso, aproveché para pulir la caja, ya que lo tenía todo separado. Pulí la caja, pulí el bisel, los pulsadores y la corona. Fijaos la corona como brilla, al igual que cada uno de los pulsadores, qué brillo tienen. Vamos a empezar. Lo primero que hacemos es poner el taquímetro. Suscríbete al canal si te está gustando. Y bueno, esto es como lo hago yo. Yo no soy un profesional. Así es como lo hice yo y creo que está bastante bien. Fijaos el cristal que por la parte de adentro ya tiene ese bisel. Aquí vemos el bisel a la derecha, el antiguo, pues ya lo tiene. Así que genial. Vamos a sacar el movimiento. Y lo primero que vamos a hacer es colocarlo encima. Ahora vamos a poner un poquito la corona. Vamos a poner simplemente encima el cristal. Y vamos a darle la vuelta con mucho cuidado porque el cristal no está puesto. ¿Cuál es mi finalidad? Mi finalidad es sujetar la maquinaria, ¿vale? Porque una vez que todo el movimiento esté sujeto, podremos hacer una marca cuando hayamos alineado el taquímetro a las 12, haremos una marca. Pulsamos los dos pulsadores, ponemos la arandela y ahora ponemos ya la tapa. Vale, volvemos a dar la vuelta con mucho cuidado. Recordad que el cristal no está puesto. Y ahora ya lo siguiente que vamos a hacer es despejar un poquito el cronógrafo. Lo vamos a poner pues a 5 segundos. ¿Vale? Y ahora ya lo que hacemos es poner el 60, que quede bien centrado. Y ahora hacemos una marquita. Vale. Todo esto ¿por qué lo hago? Porque ahora lo que pienso hacer es sacar todo el movimiento, porque como tiene que pasar por la prensa, hay que poner el cristal con la prensa,
no me gustaría que se rompa el cristal, cargarme las agujas y hacer un destrozo. Entonces quiero prensarlo sin la maquinaria dentro. Pero claro, si la maquinaria, ¿cómo sabemos dónde está en su sitio? Pues gracias a la marca que hemos hecho. Vale, ya sabéis cómo va esto. Así, que quede bien sujeto. Fijaos en el bisel externo que tiene una muesca. La vamos a poner por la parte izquierda. Ahora está a la derecha, pero porque está el reloj boca abajo. Y apretamos. Bueno, para mi sorpresa, el cristal se seguía moviendo, incluso con el bisel externo apretado. Fijaos, se movía. Y es que analizando me di cuenta de que el bisel externo no sujeta el cristal para nada, simplemente es un embellecedor que pilla totalmente vertical a la caja. Lo que sí hay que hacer es hacer presión sobre el cristal y no sobre el bisel externo. Así que vamos a hacer sobre el cristal. Vale. Ahora sí que sí. Ha sonado el clac. El cristal no se mueve. Soplamos. Lo ponemos encima. Y ahora hacemos pues el mismo proceso que antes. Bueno, como podéis observar, el cronógrafo está un pelín desajustado tanto arriba como abajo, pero sabéis que no lo pienso tocar, ya sabéis por qué. Así que nada, ponemos la corona. No nos va a dejar meterla hasta que no pulsemos abajo. Hay que darle la vuelta con mucho cuidado. Y ya sí, metemos la corona. Ponemos los pulsadores. Apretamos ambos para meter la arandela que sujeta los pulsadores y la caja. Y la tapa. Por cierto, la tapa también la pulí. Fijaos qué bien quedó. Y nada, comprobamos que todo está perfecto, el cronógrafo funciona, así que misión cumplida.